Bitcoin, gráfico diario nos formó como un hombro, cabeza, hombro acá. Bastante feíto, aunque ya tiene funding rate negativo. Esta caída provocó un funding rate negativo en Bitcoin. Significa de que ya hay miedo solo en esta caída. Entonces, pues, no creo que se extienda mucho. Muy complicado por la demanda que está teniendo Bitcoin desde los ETFs, aunque hoy vendieron, pero han tenido una demanda brutal, verdaderamente. Las empresas siguen comprando y el suministro en los exchanges ya es básicamente 1 millón lo que queda en los exchanges. Pero básicamente ahí también están metidos los bitcoins de personas que compran bitcoin y no lo retiran del exchange. Entonces, pues el suministro puede ser de unos 800,000, calculándolo básicamente, el suministro que quedaría para la venta. Bien, en las mesas de intercambio OTC, pues todavía queda algo de Bitcoin, que es donde compran las instituciones, pero también se va a acabar. Y cuando toque hacer compras de mercado abierto, pues puede haber un vacío o una liquidez brutal en el precio a nivel spot. Entonces es donde se vería un disparo del precio del activo. Por lo pronto se puede detener en futuros, haciéndole opciones en futuros para contener el precio mientras los ETFs y las empresas compran en spot sin mover el precio. Bien, pero eso va a reventar en algún punto. El hombro cabeza a hombro que ha formado, esto es a corto plazo, ¿no? Esto es para una semana, 2 semanas máximo, porque ya en el gráfico diario ya estamos llegando a niveles de sobreventa. Mientras el ADX no rompe el punto 23, aquí no pasa nada, ¿no? Aquí estaríamos entrando a nivel de sobreventa. Significa que para gráfico diario no le quedaría mucho en una bajada. Básicamente 97,300 podría ser una muy buena zona para añadir en Bitcoin. La media móvil de 200 está un poquito largo, pero claro, si hace un pequeño rebote o lateral y que el estocástico salga de acá, pues podría tener espacio para tener otro movimiento bajista hacia el precio de apertura anual que volvería a servir como soporte en este punto y se encontraría con la media móvil de 200 periodos exponencial en gráfico diario. Por ahora no vería que Bitcoin, podemos decir, recupera de manera importante, aunque venga, puede pasar, pero aquí salió una vela con mucho volumen y la vela es bajista y rompe todo el nivel. ¿Lo ven aquí? Mírenlo, los que ya están en el curso, los que han recibido el curso de Indica Trading, pues ya saben de que una vela que cierra por debajo del promedio de todas las demás con un volumen fuerte, indica fuerza hacia ese movimiento. Tiene que salir otra barra de volumen importante con una vela que envuelva la mayor parte de esta vela bajista para que anule esa caída. Por el momento, la mayor probabilidad es que Bitcoin o lateraliza o siga descendiendo. ¿Mm? Soportes, toda esta zona que tenemos aquí, 97,500 sería como una primera zona por este mini techito que dejamos aquí. Y el nivel más importante, precio de apertura anual, $93,200, $93,300 básicamente. Aquí lo tengo, 93,200. Ahí se acercaría a la media móvil de gráfico diario, pues sería buena oportunidad en Bitcoin, ¿no? Bien, si lo vemos para gráfico de 4 horas para apoyarnos un poco, pues en gráfico de 4 horas tampoco tenemos presión porque todavía es cierto que hay pendiente positiva, pero no ha roto el punto 23, por lo cual sí ya estamos entrando a un nivel de sobreventa en el estocástico, pero ha entrado volumen vendedor. Entonces, ese movimiento que nosotros vemos aquí, cualquier rebotito, si no entra volumen en el rebote, ya saben de que es para seguir cayendo. Lo más probable es que siga cayendo más en 4 horas. Y en 4 horas pues no tenemos soporte por la parte baja, porque todo este nivel de aquí ya lo quebramos, ya se comió toda la liquidez que había acá y hay un vacío hasta los $97,100, que es donde está la siguiente zona de soporte para Bitcoin. Esa es una muy buena zona, de hecho, para comprar, y una mejor zona 93,200 si tenemos la oportunidad de que el precio llegue ahí. Por lo pronto, pues yo lo vería bajista. De hecho, aquí vemos una primera directriz y vemos una segunda directriz que se ha formado acá. Eso significa de que el movimiento bajista, en este caso, o la fuerza bajista, se está acelerando porque se va abriendo el abanico en directrices. Entonces, y si formamos otra nueva directriz bajista acá, se abriría aún más y lo que estaría diciendo es que ganaría más fuerza. Bien, por el momento es
tiene mayor probabilidad de seguir bajando un poco más, tiene mayor probabilidad de romper los 100.000, porque a ver, el peso mínimo que tocamos 100.500 básicamente, tiene mayor probabilidad de romper los 100.000 en los próximos días, porque esto, bueno, el gráfico de 4 horas, hablamos de las próximas horas, por lo menos próximas 36 horas, tiene mayor probabilidad de romper 100.000 e ir a buscar esos 97.200 más o menos en Bitcoin. Buen punto para añadir a las posiciones. Cabe destacar de que a nivel de los futuros, la caída líquido personas. Ahora está volviendo a subir el interés abierto y el precio cae sin que rebote. Una, dos, o se están metiendo en largo acá y los van a liquidar o están metiendo cortos. Llama la atención que el Funding Race lanzó una vela negativa y podríamos decir bastante importante. Una vela negativa, venga, que no veíamos desde básicamente, podríamos decir, 1 de mayo. Sí, 1 de mayo, de inicios de mayo. Lo cual indica que podríamos decir que estamos a un nivel de cierto temor, porque el funding rate significa de que o están vendiendo más en futuros, comprando en spot, pero están vendiendo más en futuros, es el diferencial entre spot y futuros, o en este caso están comprando más en futuros, pero en spot están vendiendo, que básicamente es muy complicado porque están comprando en spot. Cierto que los ETF hoy vendieron, pero la demanda está siendo bastante fuerte por parte de Bitcoin. Significa que el precio del futuro, en este caso, está cotizando por debajo del spot. Eso significa un funding rate negativo, significa de que está en contango el futuro, significa que cotiza por debajo del spot y se tiene que equilibrar. O cae el spot o sube el precio del futuro para poder equilibrarse básicamente a precio de mercado. Bien, pero es interesante. Esto marca, podríamos decir, un suelo acá, donde el precio podría ser un pequeño rebote o rango para seguir cayendo más. Ese rango haría que el funding rate se volviese negativo. Y si se eleva el interés abierto con un funding rate que se vuelve positivo, pues es porque se están apalancando en largo y volvería a lanzar otro movimiento bajista. Y la zona de soporte está en torno a los 97.200, más o menos. Bien, otra posibilidad es que se devuelva en V. Bueno, también puede ser. Claro que sí puede ser. Pero si nosotros lo vemos en el mapa de liquidaciones, pues vemos que ya se liquidó todo lo que había por la parte baja. Hacia abajo hay ese líquido, o sea que no hay mucho incentivo, porque estamos viéndolo en una semana. No hay mucho incentivo para liquidar por la parte baja. Está quedándose la liquidez por la parte alta. Así que podríamos decir que las próximas 12 horas son claves para Bitcoin. Si empezamos a ver que se acumula liquidez por abajo, podrían volver a liquidar. Si se queda ahí líquido, pues entonces, después de 12 horas, esperando 12 horas, podríamos quizás ver un movimiento en V acá, que venga a testear nuevamente esta directriz o acercarse en torno a 104.200, que también le veo bastante probabilidad, ya que está siendo una directriz bajista acá. Y este mínimo es más bajo que este mínimo. Para poder cambiar la estructura, tendría que rebotar a esta zona y el siguiente retroceso tiene que quedarse por arriba de este mínimo. Ahí empezaría a cambiar la estructura para atacar la directriz primaria, que estaría en torno a los 106.000. Por ahora, si rebota el precio de Bitcoin, nosotros tendríamos que esperar el retroceso o la consolidación que se formaría aquí, y si se genera un mínimo más alto que el anterior con una entrada de volumen, entonces ahí nosotros tendríamos la confirmación para entrar. Así, básicamente en Bitcoin. Por ahora, pues les diría que no, porque a nivel de análisis técnico, si van a largo plazo o si van haciéndole modo swing, pues interesante para añadir algo, pero si van a operar de corto plazo, no tienen confirmación todavía para poder entrar. Solo tienen la sobreventa del estocástico, pero no tienen confirmación para entrar porque no tienen un volumen que les diga compren, ¿no? Porque la vela más negativa fue la que tuvo el mayor volumen. La vela que paró tuvo buen volumen, pero no comparable a la vela más bajista, que podríamos decir. Y aparte que también cerró negativa. Es una vela de hombre colgado, que por lo general suele ser de cambio de dirección cuando se presenta por la parte baja. Bien,
Yo en lo particular, ¿cómo operaría Bitcoin? Bueno, espero que rebote. Si rebota y alcanza unos 104, 300, yo me monto en el retroceso, porque se va a acercar a la directriz y ahí va a retroceder. Entonces, en el retroceso, tiene que entrar algún volumen que me dé una mecha por la parte baja y entonces yo entro, porque la mayor probabilidad ahí es que rompe esta directriz y ataque la parte alta, 106, 500, 107. Entro por ahora, yo no entro en Bitcoin porque todavía no tengo una confirmación así de clave para yo poder entrar en un long en este caso. Para comprar en spot, adelante. Los retrocesos en Bitcoin se compran porque estamos en una tendencia secular alcista, porque todas las empresas están comprando Bitcoin. Así que tampoco esperen un retroceso tan grande de Bitcoin en esta zona. Aquí en spot yo añadiría y volvería a añadir en el caso de que cayera 93,200 spot. Si van a modo swing y quieren entrarle a Bitcoin, entrenle con una pequeña parte de donde está, 101,900, y dejen otra orden en 93,300 para que se las tomen. De esa forma van a promediar un precio por unos $96,000. Lo promedian por debajo de 100 para un modo swing. Me parece maravilloso para mí tener un precio promedio por debajo de los $100,000. Maravilloso me parece. Por ahora, pues nada, aquí no me dice nada. El diario me muestra volumen vendedor, por lo cual, aunque yo vea que en 4 horas tiene pinta de rebote, yo no opero ese largo porque es muy peligroso, porque el gráfico diario me muestra caída. Yo tengo que ir a lo que dice la temporalidad superior. Tiene que hacerme un cambio estructural o un quiebre estructural en 4 horas para que yo pueda entrar en largo. Ahí yo no entro. Spot, adelante. Swing, también adelante. Que también se puede comprar en modo swing. Gráfica semanal en Bitcoin. Vamos a verla en otra gráfica. Gráfica semanal de Bitcoin. Pues nada, el movimiento en Bitcoin, chicos, acá, es lo mismo que forma acá, solo que aquí lo que está formando es una especie de ABC. Esto es como una onda C que se está formando. Esto es un movimiento A, B y C. Básicamente así. Más o menos así. Hasta acá. Vamos a hacerlo bien. 1, 2 y 3. Y esos movimientos A, B y C, ¿a dónde nos mandan? Si nosotros medimos el impulso de la primera onda y básicamente lo copiamos y lo proyectamos desde el pullback hasta la parte más alta, pues el semanal está apuntando a un nivel de precio aproximado de $160,000, $150,000, $160,000. Bien, eso apunta el gráfico semanal. Un precio en lateral, en pauta plana, con una pérdida de volumen, como se está viendo acá, es acumulación. Así que sí, a modo swing, pueden entrar en los retrocesos sin miedo con Bitcoin. Apunta a 150,000. Ahora, el gráfico diario va a ir por escalones. El gráfico diario, si el semanal apunta a 150,000 en su siguiente movimiento, pues el gráfico diario lo va a hacer en escalones. No va a llegar a 150,000 en el primer impulso. El gráfico diario en los 120,000 va a tener un parón porque es un número psicológico. Y básicamente esa zona. Lo que haría Bitcoin es subir a esa zona, rompe máximos, llega a 120,000, retrocede en este caso, retrocede y vuelve a lateralizar aquí y para arriba nuevamente. Va a ir por escalones, lo que es el precio de Bitcoin en gráfico diario. El semanal, pues sí, apunta a lo que son 150,000. Gráfico semanal en este caso, chicos, nosotros tenemos un ADX por arriba del punto 23, se pone plano, sí, pero por arriba del punto 23. Y el estocástico lo que va a buscar es el techo del canal. Lo que va a hacer el estocástico es algo así, así, y se vuelve a meter a la zona de bots de alta frecuencia y lo que va a hacer el ADX va a hacer esto. ¿Sí? Y para arriba. Eso es lo que va a hacer proyectando básicamente lo que va a hacer el indicador. Bien, por ahora pues es una onda C lo que se va a desarrollar en un semanal. Entonces el diario sí puede caer hasta 93 sin ningún problema porque el pullback de gráfico semanal está en 90,000. Ojo, ok. El gráfico diario tiene vamos a irnos a la otra gráfica. El gráfico diario tiene el precio de apertura en 93,200 y la media móvil en $91,000. Perfectamente puede bajar hasta ahí porque hay volumen en el diario. Por eso es que les digo que yo no me meto en largo en 4 horas, aunque pareciera que quiere rebotar,
pero no tengo confirmación para poder operar un largo en Bitcoin. Ahora, ¿dónde va el gráfico mensual? Pues el gráfico mensual pues, es de muy largo plazo, pues no tiene sentido que lo veamos, pero bueno, lo que va a ser el gráfico mensual, chicos, es una estructura preciosa, básicamente. Y como pueden ver, aquí hay fuerza con operativa de algoritmos al alza. Apenas se está metiendo el estocástico a la zona de operativa de alta frecuencia. Bien, lo que Bitcoin ha hecho, aquí ya en el mensual los indicadores tienen poco que ver realmente. El estocástico, cuando se mete en una operativa de alta frecuencia en mensual, nos dice que viene un meltdown, básicamente un bull market que va a durar muchos meses, porque está metido en esa zona. Bien, pero aquí lo que nosotros vemos es la estructura. Lo que nosotros vemos en un mensual es que nos ha formado desde el máximo del 2021 de 69,000 hasta el último máximo que generó el 1 de marzo del año pasado. Generó una primera vuelta en V y luego generó un movimiento siguiente. Esto se llama un patrón de tazón con asa, cuyo donde el primer movimiento ya se ejecutó. ¿Cuál es ese primer movimiento? Bien, nosotros medimos el asa y lo medimos a la directriz que nosotros tenemos. Bien, si nosotros proyectamos ese movimiento a la ruptura, vemos de que nos mandaba a precios de ¿cuánto? 109,979, 110,000. ¿A dónde llegó el precio? 109,900, ¿no? Lo proyectó, pero calcado, ¿no? Lo ven ahí. Si yo les marco el máximo del precio de Bitcoin, calcado. ¿Lo ven, no? Pero calcado. La proyección técnica es precisa. Bien, este primer movimiento ya Bitcoin lo hizo. ¿Qué va a hacer Bitcoin? Consolidar acá, porque lo que viene es el masivo. ¿Cuál es el masivo? El tazón. Lo medimos desde aquí a acá y Bitcoin proyecta hacer 3x desde donde está. Entonces, si lo proyectamos a la ruptura, que es el siguiente movimiento, pues entonces Bitcoin proyecta precios de $330,000. ¿Cuánto dura una proyección de gráfico mensual? Un año. Un año, 14 meses como máximo, ¿no? Si nosotros lo colocamos con la media móvil de 2 años, como ven aquí, miren a dónde apunta la media móvil de 2 años actual. $312,000, muy cercano a donde nos está mandando la proyección del tazón con asa la grande, ¿no? Porque el asa ya se ejecutó, que el asa proyectaba 110, ya llegamos. Ahora viene el movimiento más grande. Este movimiento grande que va a generar Bitcoin va a venir de cara a un mega estímulo fiscal que se va a generar en la administración Trump. De hecho, me parece que ya lo aprobaron, ¿no? Un estímulo de casi $5 billones que van a aprobar. Significa mayor inflación, mayor devaluación de dinero y los activos financieros a la luna. Como siempre lo hemos visto una y otra vez, la bolsa va a seguir en melt-up, Bitcoin va a seguir en melt-up, pero con tasas altas. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal no puede bajar tipos de interés porque la inflación se va a ajustar a un target más alto. Entonces, si no bajan tipos de interés, entonces el mercado de altcoins está muerto. Literalmente están muertas. Las altcoins están muertas porque se benefician de dinero barato. ¿Por qué se benefician de dinero barato? Porque no producen nada, solamente son promesas. Los proyectos que están metidos podemos decir, a nivel institucional, como Ethereum, Solana tiene patas ahí, quizás Cardano, no sé, porque Charles Hoskinson hace ahí como cuña, ¿no? Por meterse, XRP, ¿no? Que es la red, podríamos decir, bancaria. Y ahí tenemos a Tron, que es la red básicamente que respalda Tether, porque tiene más del 50% del supply de Tether, así que Tron sí va a subir. Y algún que otro proyecto que tenga futuro, quizás Sui, porque es interesante lo que hace Sui. Y pues podríamos intentar escarbar ahí. Teta tiene futuro, sí, Teta tiene futuro. Y pues poquitos, ¿no? Podríamos sacar de los 27 millones de tokens que existen en la actualidad, quizás saquemos 8 que puedan hacer algo brutal, ¿no? Entonces, si no hay bajada de tipos de interés,
porque la inflación salta, ¿no? Porque el nuevo target de inflación se va a ajustar al tipo de interés, o al revés, el tipo de interés se va a ajustar a la nueva inflación, que es del 3-4%, que va a ser el suelo, 3% muy seguramente. Entonces, el tipo de interés básicamente tiene que cotizar al 4%, y entonces mantienes tasas reales positivas en este caso. ¿Mm? Bien, por lo cual, sí, muy difícilmente te puedan bajar el tipo de interés por debajo del 4%, y el mercado de bonos, eh, pues se mantiene, podríamos decir, a 4,38 para bonos de largo plazo, 10 años, que es el importante, podríamos decir. Y pues nada, no vemos que en este caso que bajen, ¿no? Se van a mantener entre el 4,2, 4,6, 4,2, 4,6. Ahora, el bono que utiliza la Fed para bajar tipos de interés es el de 2 años, poner 1 año a 3 años por lo general, pero el de 2 años es como el que se suele ver un poco más, porque es lo que duran los ciclos de tipos de interés, 2 años, 3 años, básicamente. Entonces, el mercado de bono a 3 años tiene un interés del 3,91%. La Fed tiene el tipo de interés, la tasa de fondos federales ronda entre el 4,5 y 4,2. Es lo que ronda la tasa federal. ¿Cuánto margen tiene la Fed para bajar tipos de interés? 50 puntos básicos. ¿Cuánto? Mucho. Si el mercado de bonos no supera el 4%, el de 2 años, que se va a mantener ahí entre el 3,8 y 3,9. Entonces, 50 puntos básicos es lo que tiene la Fed para bajar tipos de interés. Eso es que la tasa se fije al 4%. 4% es alto. Entonces, es muy alto. Claro, las empresas en Wall Street se benefician, sobre todo las que están empezando a hacer tesorería de Bitcoin, van a volar. Así. Y principalmente hay muchas empresas pequeñas que están haciendo tesorería en Bitcoin y sus acciones están teniendo volatilidad al alza. Pero en el caso del mercado de altcoin estaría muerto, chicos. Habrían momentos en donde la dominancia caería y entraría algo de FOMO por altcoin, porque siempre va a ser así, pero son momentos muy cortos, muy puntuales, y después las altcoins se derriten hacia abajo y Bitcoin se mantiene fuerte. Bien, por lo cual, esto ya nos habla mucho de cómo tenemos que operar nosotros, ¿no? Tenemos que irnos a los activos que tengan alguna narrativa, algo que estén realmente haciendo, que esto se lo he venido comentando desde el año pasado. ¿Se acuerdan que les dije de que no todas las altcoins iban a subir, unas cuantas? Y es lo que ha pasado. Realmente, que solo Bitcoin era el que se iba a mantener alcista. Realmente sí me ha sorprendido un poco Ethereum, lo malito que se ha comportado, porque yo sí consideraba que Ethereum se comportara un poco mejor, pero no lo ha hecho bien. Lo ha hecho mejor Solana a nivel de largo plazo. Ya al corto plazo, Ethereum lo ha hecho mejor que Solana. Pero si lo vemos ya a largo plazo, entre los últimos 2-3 años, Solana lo ha hecho mucho mejor. Sorprendentemente. Cuando Ethereum es el que estaba, o podemos decir, Ethereum es el que tiene ETFs, están tokenizando deuda pública en Ethereum, tiene la mayoría del mercado DeFi institucional cautivo, y aún así no lo ha hecho tan bien como Solana. Curioso nada más, ¿no? Por eso Ethereum me sorprendió un poco, pero igualmente Ethereum, yo sí lo veo realmente que va a subir. Realmente yo sí lo veo que va a subir. Claro, este lateral que proyectaba un movimiento alcista, pues es truncado debido a la corrección que está teniendo los activos en este caso. Pero obviamente si nosotros ya lo vemos a un poquito más de largo plazo, el precio de apertura anual son 3.300. Primeramente tiene que atacar esa zona, se va a detener ahí. Y cuando rompa, pues es que yo vería podríamos decir, algún melt top en Ethereum. Por ahora en Ethereum, chicos, yo lo que vería acá es esta directriz que nosotros tenemos acá en Ethereum, este movimiento, o esta directriz que nosotros tenemos en Ethereum, como ven ahí, esa directriz tiene que romperse, porque esto se asemeja a lo mismo a Bitcoin, se asemeja en mensual, es un patrón de tazón con un asa bien un poquito más volátil, porque este mínimo fue demasiado, debió quedarse un poquito más arriba, pero como es un spike, pues básicamente está ahí el tazón con asa. Y pues el primer movimiento alcista, una vez que rompa esa estructura, pues estaría proyectando Ethereum un movimiento en primera instancia
de $8.500 más o menos por ED. Y la proyección grande es básicamente un movimiento alcista hasta los, a ver, vamos a quitar el pequeño para que no estorbe. Sería básicamente un movimiento hasta los $15.000. Exactamente, que es la proyección que yo tenía acá. 13 a 14, que de hecho es donde apunta la media de 2 años. Exactamente, la proyección del tazón es donde apuesta o apunta la media de 2 años en Ethereum. Bien, aquí ustedes ven el tazón con asa un poquito deformado. Sé que lo van a ver un poquito deformado. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con gráfico de velas y esta mecha distorsiona. Si lo vemos en una gráfica lineal, pues lo ven un poco mejor, ¿no? Ya ven aquí como un movimiento así en V y un segundo movimiento así, ¿vale? Que esta caída pues lo distorsiona un poco, pero está dentro de la misma estructura podríamos decir, de acumulación de muy largo plazo. Entonces, el movimiento en sí tiene potencial para alcanzar más de por lo menos $10.000 en ETH, pero sí va a tardar un poco más porque la estructura está por debajo del precio de apertura anual en Ethereum. Bien, pero va a llegar, chicos. Me parece que Ethereum tiene futuro y va a llegar. Solana, en este caso Solana, yo sí lo veo en $1.000, ya he comentado que sí lo veo en $1.000 y de hecho Solana pues es una estructura muy similar y pues la proyección de esta pequeña estructura que nosotros tenemos aquí nos manda a unos $700 básicamente por Solana, que en el peor de los casos pues podría ser un objetivo como para, podríamos decir, vender para el que viene holdeando desde acá. Porque si nosotros vemos la media de 2 años, pues exactamente nos está mandando ahí. Porque cuando el precio reviente, la media se va a ajustar al precio. Y la media se va a encontrar con el precio entre unos 700 y unos $800. Así que pues sí, sería más o menos un objetivo. $1.000 también podría alcanzarlo si se vuelve volátil, porque también puede romper la media móvil de 2 años y alcanzar esos $1.000. Pero básicamente nos está mandando ahí a unos 700, $800 Solana, que me parece que también lo va a alcanzar en su tiempo. Solana ya atacó su precio de apertura anual, Ethereum no lo ha ido a tocar. Y lo que va a hacer Solana tiene toda la pinta de que Solana va a formar un doble suelo acá. Y ese doble suelo es bullish, porque aquí nos estaría formando, si me voy a cambiar de gráfica, porque es bullish, porque Solana nos estaría formando acá un patrón interesante, chicos. ¿Qué me refiero? Voy a quitar el pullback también. Acá, chicos. Aquí estaríamos viendo, acá, chicos, perdón, un patrón de doble suelo. Vamos a colocarlo acá. Y esto sería un patrón así. Uno, doble suelo y así. Entonces, ¿cómo se mide esto? Esto es un patrón en W. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se saca una proyección de esto realmente? Bien, el primer objetivo sería romper esta zona. Estaríamos hablando de los 187, que es el último mínimo que dejó. ¿Y hasta dónde apunta esa zona? Bueno, agarramos del mínimo al cuello de la estructura, ¿no? Y lo proyectamos por la parte alta. El primer objetivo nos estaría mandando arriba de máximo histórico en $330. Y luego estaría el objetivo grande. ¿Cuál es el objetivo grande? Bueno, el cuello principal de la estructura en W que se va a formar aquí. Este es el primer cuello y este es el cuello principal, el más grande que se va a formar ahí. Bien, entonces, ¿cómo se mide esa estructura? Bueno, la grande es desde acá, podríamos decir hasta acá, que es la estructura más grande que tenemos, y lo proyectamos a la ruptura. ¿A dónde nos manda Solana? $800, que es la zona que les comento, que es donde va a ir Solana, más o menos, pues, donde se encontraría con la media de 2 años. Si se vuelve volátil, puede tocar los 1.000. Pero entre 700 y 800 es lo que proyecta la media de 2 años y lo que proyecta la estructura chartista que está formando Solana. El primer movimiento, ¿cómo debería comportarse esto ya pues si lo estudiamos esta estructura, cómo debería comportarse? Debería ser un movimiento así, caída, movimiento en rebote hasta acá, se frena, hace un pequeño lateral, rompe la estructura y una vez que rompa la estructura, lo que se dirige es a esta zona, a máximos, rompe máximo y una vez que rompa máximo, viene el retroceso. Retroceso, acumula
y vámonos en un movimiento alcista, porque aquí cuando rompe la estructura principal estaría cumpliéndose el primer patrón. Y luego vendría por el melt top de la estructura más grande que viene desde el doble suelo hasta el cuello. Y entonces la estructura chartista nos marca $800 a como está la media de 2 años también, que si se la vuelvo a poner, pues lo ven ahí, miren, porque la media va a subir con el precio. Cuando el precio reviente, la media va a subir y se va a encontrar más o menos aquí entre unos $800 más o menos con el precio. Maravilloso por sol, ¿no? Entonces tiene también podríamos decir, tiene muy buen potencial, porque si nosotros medimos hasta unos 700, vamos a ser un poquito conservadores, y lo logramos agarrar en unos 120, 125 a Solana, estaríamos hablando de un movimiento alcista de un 500%, 5x. Entonces, pues, tenemos esa joyita ahí, Solana, y Ethereum también, que tienen Ethereum y Solana, tienen bastante buena proyección, aunque me parece que Solana lo va a hacer primero. Ethereum está como un poquito más haragana y pues no ha atacado ese precio de apertura anual, mientras que Solana sí ya atacó ese punto. Bien, por ahí pues todo bien, ¿no? Con Solana, con Ethereum y con Bitcoin, pues lo que proyectan a largo plazo. Corto plazo yo sí vería caída, y largo plazo todo es bullish, porque ya vamos a ver los proyectos que va eh, a aceptar Donald Trump, o que va a aprobar, o que ya se aprobaron, mejor dicho. Los ETFs de Bitcoin, pues hoy negativos y fuerte, ¿no? 278 millones. Falta que reporte BlackRock mañana por la mañana. Vamos a ver si BlackRock salva el día. Vamos a verlo, porque ha estado comprando bastante fuerte también. Aquí lo tenemos. Bitcoin dice que tiene un total de 662.841 Bitcoins. Es lo que posee el ETF de BlackRock. Tremendo, ¿no? Y tienen cash $151 millones. Más. Tremendo, ¿no? Ok, significa que BlackRock en unos 3 meses ya va a tener 700.000 BTC. Y MicroStrategy ya va por 500.000. Significa de que muy pronto estos dos van a tener 1.200.000 Bitcoin solo entre EBIT y MicroStrategy. Solo entre esos dos monstruos, sin contar las otras 100 empresas, ya son más de 100 empresas de hecho, que están comprando Bitcoin. Que compran que 2, que 4, pero hacen una demanda brutal también, sin meter los ETF Spot de Australia, que también ya acumulan una cantidad importante. Si metemos los ETFs con las empresas, la demanda ronda los $2 millones, que ya casi tienen 10% de todo el supply de Bitcoin. Y siguen acumulando, la demanda no para. Entonces, en algún momento vamos a tener alguna especie de shock de oferta y el precio se va a escapar, que es donde apunta esa media a $330.000. Eso lo puede hacer y rápido. Se ve lejos, pero Bitcoin lo puede hacer rápido, realmente. Y cuando menos nos esperemos. Por eso es que nosotros tenemos que comprar las caídas. Con Bitcoin, sí, yo como les digo, con altcoins hay que escogerlas bien, pero con Bitcoin yo sí les digo claramente, si ustedes ven una caída por debajo de 100.000, compren. O metanle swing. Al fin y al cabo, a través de Quanfury no les cobra comisiones y pueden mantener la posición abierta el tiempo que ustedes quieran. Súper por ahí, ¿no? Hoy sí tuvimos una caída. Hoy tuvimos una caidita, porque hoy salieron las nóminas, las peticiones, perdón, de subsidio por desempleo un poquito más altas. Significa que el empleo se deterioró. Entonces eso provocó de que hoy hubiera salir a la velita roja, después sale la riña con Tron y Moss ahí que se están peleando, entre comillas, ¿no? Entonces pues votan los activos. Principalmente Tesla se llevó un golpecito, la acción de Tesla, porque el golpecito que se llevó Tesla, porque ya saben que Elon Musk ya no trabaja para el gobierno de Trump, y lo que dijo Trump es de que ya no iba a tener amistad o ya no iba a tener relaciones con Elon Musk, le cortó los subsidios a los coches eléctricos. Entonces pues cae la acción de Tesla. Vamos a ver en qué queda. Realmente la empresa de Tesla es buena, yo sí le veo futuro.
Y pues me parece que si logramos agarrar un buen dip, le volvemos a meter en la posición. Hoy vamos a ver algunas oportunidades que hay interesantes. Sobre todo el cobre, las empresas relacionadas con el cobre van a volar porque el cobre se está escaseando. Desde hace 4 años vienen anticipando que se iba a escasear el cobre y pues ya se empieza a ver esa escasez en el cobre y está empezando a hacer presión en el precio del cobre. Porque la IA va a demandar mucho de este metal y sumado al paquete de estímulo que ya aprobó Donald Trump, el techo de deuda se va a aumentar en 5 billones más. Y considerando de que ya tenemos una deuda que ya casi llega a 37 billones de dólares, básicamente estaríamos aprobando un paquete para que se vaya a unos 42 billones, más o menos. De aquí a 3 años que alcance 42 billones de dólares. Cuando Donald Trump deje su mandato, la deuda va a estar por unos 41, 42 billones, más o menos. Y el déficit público, que es de 2 billones, va a rondar unos 3 billones, más o menos, de dólares o un poquito más. Pues ellos dicen de que si ese dinero se ocupa para productividad, entre comillas, que no sé cómo lo van a lograr, ellos piensan que con la IA van a lograr productividad, ya veremos, pues el PIB se aumentará y aunque el déficit se aumente el PIB, pues es básicamente como que la relación deuda-PIB se mantiene estable, ¿no? En teoría, pues sí, es real, pero otra cosa es que lo puedan hacer. ¿Mm? Bien. Por lo pronto, pues el déficit ronda en unos 2 billones de dólares y la deuda PIB está en 122.93%, que pues no nos dice nada realmente porque la deuda ya sabemos que es liquidez al sector privado. Y los intereses que se pagan, que son más de 1 billón de dólares, es liquidez también para el sector privado, que viene con degradación de la moneda. Sí, pero esa degradación de la moneda se la lleva, podríamos decir, la población en sí, porque los institucionales que ganan con esto, mientras más aumente la deuda, más liquidez hay, más suben los activos financieros, que son los que tienen pues la parte alta de la pirámide en la población, ¿no? Por lo cual, esa degradación monetaria es un seguro que están dispuestos a asumir los de alto patrimonio para que sus activos financieros no caigan de valor de forma constante, sino que cualquier caída que haya en el SP500 o en activos financieros rápidamente se dan vuelta en V y para arriba, porque esa degradación monetaria es el seguro que pagan las instituciones para que sus activos no tengan volatilidad. Es como que ustedes compren un vehículo y le pagan un seguro. Es lo mismo. Es básicamente como un 5 o 6% de degradación, básicamente. Es como un seguro monetario para que tus activos no caigan de valor. ¿A quién se afecta ese seguro que pagan los de altas instituciones? Pues a la población, porque se te degrada más el dinero. ¿Mm? Bien, así, básicamente así de simple, explicado a lo crudo, ¿no? Por lo cual, pues, si ustedes ven los activos financieros, pues no hay forma de que este mercado pueda caer, por mucho que te digan de que viene recesión, de que viene siempre es lo mismo, ¿no? El SP500 cae, llega a la media móvil de 200 y ya está casi tocando máximo de nuevo. ¿Mm? Una vuelta en V, como siempre lo ha hecho el SP500. ¿Por qué? Porque esa degradación monetaria es básicamente es lo que se paga para que los activos financieros siempre vayan hacia arriba. Siempre. ¿Mm? Siempre. Entonces, los ahorros tienen que estar en activos financieros, no en dólares, ¿no? En dólares únicamente lo líquido, para que nosotros podamos pues, vivir el día a día, porque tienes que usar fiat para vivir, pero tu dinero líquido de ahorro tiene que estar en activos financieros. Básicamente. Yo aquí le había traído, bueno, aquí les traje este que salió acá, este artículo. La IA puede incrementar la demanda de cobre, sobre todo las empresas que minan cobre, más que todo, porque en el caso del cobre es muy volátil en sí operar el commodity, pero operando las empresas que minan cobre nos podemos beneficiar. Principalmente los mineros de cobre con el ETF, el COPEX. Bien, está haciendo una estructura interesante, pero también tenemos a Freeport McMoran.
Vamos a ver la gráfica. Que pues la demanda de cobre en 1 millón de toneladas para 2030. Y de hecho, este artículo salió en el año pasado, ya hace más de un año salió este artículo, pero realmente es cierto que la demanda de cobre viene vinculada a la inteligencia artificial y los centros de datos podrían sumar hasta 1 millón de toneladas métricas para 2030 y agravar los déficits de suministro hacia final de década, según el operador de materias primas Trafigura. Bien, se espera que la transición energética, que incluye vehículos eléctricos, que ya Donald Trump nos ha parado aquí, y tecnologías de energía renovable impulsen el aumento del consumo de cobre en los próximos años a medida que el mundo avance hacia la eliminación de las emisiones de carbono. Bien, bajo este punto, pues Donald Trump ya ha eliminado gran parte de estas políticas verdes que se traían de la administración anterior, pero la IA es una fuerte demanda de cobre. Y inclusive podríamos decir que mucho más que la energía renovable. Bien, en sí, si nosotros vemos el ETF del COPS, que es, lo tienen en Quantfury también, si nosotros vemos esto que es los mineros de cobres globales, podríamos decir, tienen una estructura de una acumulación ya, si nosotros lo vemos aquí, ya llevan una acumulación de prácticamente 1463 días. Estamos hablando desde 2021 hasta la fecha, casi 4 años esa estructura, generando mínimos, podríamos decir, crecientes también, como una especie de falling wedge acá, una presión que se viene siendo eh, interesante, ¿no? Bien, si nosotros agarramos este movimiento que nosotros tenemos aquí, el máximo histórico está acá, chicos. Si nosotros lo marcamos acá, el máximo histórico, lo tenemos en 46.22. Aquí hicimos como una primera ruptura al inicio, ¿sí? Y luego ha servido como resistencia. Viene a tomar liquidez por la parte baja y vuelve a atacar esta zona alta. Bien, viene haciendo presión muy similar a la estructura que hizo el oro antes de irse a los $3.000. ¿Se acuerdan, no? Que caía hacia 1900, 1800, pero pasó en una estructura de 4 años similar a la que está haciendo el cobre en estos momentos. Muy, muy, muy similar. La plata también, ya la vamos a ver, porque ahí hay oportunidad también. Si nosotros agarramos esta estructura y hacemos lo mismo, básicamente agarramos del fondo más amplio al techo y lo proyectamos a la ruptura, pues la minería de cobre nos estaría mandando unos $81, básicamente un 70% de apreciación, que básicamente viene en concordancia con este primer movimiento que nosotros vimos aquí. Viene básicamente en concordancia, muy, muy similar a este primer movimiento, consolidación y hacia arriba, buscando un movimiento aproximadamente de unos $82. La media de 2 años, en el caso del cobre, pues apunta mucho más alto, pero en este caso los ETFs son como un poquito menos volátiles y para poder llegar hasta acá, pues va a tardar mucho tiempo. Básicamente los 80, entre 70 y $80 es un buen trade para este ETF que ha formado una estructura como de suelo redondeado, como ven aquí, o una especie de patrón de tazón con asa, como ven aquí, que al final pues va a terminar reventando. La estructura, podemos decir, es bellísima, la que está formando los mineros del cobre. Otra empresa es Freeport McMoran, que esta mina también metales preciosos, no solo cobre, pero también mina plata, oro y muchos metales preciosos también. También tiene una estructura muy, muy, muy interesante. La media de 2 años pues está apuntando a un precio muy alto de $200, pero igual va a tardar su tiempo en llegar. Esta proyección viene desde el mínimo de aquí, como ven aquí, de esos mínimos que tenemos acá hasta la ruptura. Sería básicamente la segunda ruptura sería acá. Ya hicimos unas primeras rupturas, un primer testeo por acá. El precio retrocede, se queda por arriba de los mínimos anteriores. Eso es positivo. Significa que lo que va a hacer es presión para reventar, para buscar esos 80, $90. Y eso estaríamos hablando ya de un 80% de beneficio. Son para comprar acciones, mantenerlas, en este caso, son como te dan estabilidad al portafolio y crecimiento constante. Una vez rompan, te van a dar un crecimiento constante. Y el poder lo apoyas con Bitcoin, porque Bitcoin pues, tiene un potencial de apreciación bastante grande, igual Solana. Tiene un potencial de apreciación bastante grande. Si ustedes quieren
podríamos decir, si ustedes tienen, por decir algo, eh, alguien que tenga, por decir algo, $10,000, por decir algo, alguien que tenga $10,000, pues basta con que compre empresas mineras de cobre, compre, podríamos decir, empresas de IA. En este caso, yo recomendaría Nvidia y Microsoft, en este caso. Compre Bitcoin, compre Solana y compre empresas que están haciendo tesorería en Bitcoin. Se busca unas 2, 3 interesantes que tengan una proyección interesante, y con eso sus $10,000 se van a convertir en 50, $60,000 sin problema. Se puede, obviamente, con capitales un poco más pequeños, pues simplemente se hace la conversión de $1,000, tú puedes sacar 5 o 6, pero básicamente es un portafolio que va a hacer que tu dinero se aprecie 5 o 6 veces. Nada mal, si se sabe trabajar. Obviamente, mientras más capital tengas, pues te puedes hacer inclusive hasta un seguro de vejez invirtiendo en activos financieros. Siempre nos dicen, compren Bitcoin y olvídense, pero claro, si compran Bitcoin y se olvidan, tienen que tener también un ingreso estable para que en el momento que ustedes tengan alguna necesidad van a salir a vender su Bitcoin. Y la idea es comprar Bitcoin y no venderlo hasta dentro de 10, 20 años o 10 años. Tenerlo 10 años comprado, y en 10 años ese Bitcoin puede costar más de $1,000,000. Habían multiplicado por 10 su capital. Por lo cual, si hacemos que en 10 años llega a $1,000,000, estarían ustedes duplicando su capital en promedio cada año, lo cual es una completa locura, ¿no? Bien, son importantes, son las riquezas que se crean cuando se invierte realmente, pero se tiene que tener algún ingreso estable, algún trabajo estable o algún negocio que tengas estable, y que te creas tu propia tesorería de activos financieros, entre ellas semiconductores, computación cuántica, Bitcoin, te compras un poquito de Solana y vas armando un portafolio diversificado que tiene poder alcista. Y si quieres estabilidad y tienes mucho capital, compras unas 2, 3 acciones o ETFs que paguen buen dividendo. Hay los que pagan hasta un 10 a 14% al año, y pues también te crean un flujo de caja que es al año, pero te lo dan mensual, el yield. Entonces te van creando un flujo de caja porque con ese yield tú puedes reinvertirlo en más activos financieros. Eso se puede hacer cuando tienes un capital bastante importante, podemos decir $50,000. Pero por debajo de $50,000 tú tienes que crearte un portafolio que te dé potencia alcista. Activos que sean con mucho potencial alcista. Cuando tú ya superas los $50,000, empiezas a diversificar en activos menos volátiles. Empiezas a buscar activos que te generen un flujo de caja, porque ese flujo de caja te va a permitir reinvertir en activos financieros y aumentar aún más tu capital. Entonces, el cobre interesante porque se va a apreciar de manera fuerte, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que les comentaba, que Donald Trump cumple su promesa y elimina ayudas a una parte vital para el coche eléctrico en Estados Unidos. Bueno, la administración de Biden promovía la agenda verde, ahora la elimina. Bien, pero lo curioso es que también ha sido un plan. ¿Por qué? Porque todos trabajan al unísono. Sean demócratas o republicanos, trabajan al unísono. Biden promovía la agenda verde, y bien, las petroleras cayeron, ¿no? Ok, las petroleras cayeron, sí. Si nosotros vemos Occidental Petroleum, sí, durante la agenda verde de Biden, las petroleras cayeron. Pero sin embargo, Carlos Slim de México, el grupo Carso, está apostando fuertemente por petróleo. BlackRock también apuesta fuertemente por petróleo. Solo pongan en Google BlackRock apuesta por petróleo y van a ver todo lo que les va a salir. O grandes capitales apuestan por petróleo y van a ver lo que les va a salir. Estuvieron comprando la caída. Entonces, esa narrativa verde provocó que las acciones de petróleo cayeran. Y los grandes capitales estaban aprovechando esa caída del petróleo. Mientras te promovían una agenda verde, los grandes capitales estaban invirtiendo en petróleo. Ahora viene la administración Trump y te dice, no, te corto las ayudas, eliminamos esto del
lo verde porque ha sido una estafa, eliminamos las ayudas al coche eléctrico y boom, es cuando las empresas petroleras van a comenzar a subir. Van a comenzar a subir. El petróleo, más que todo las empresas petroleras van a empezar a beneficiarse bastante. Prometió Trump también acabar el conflicto en Ucrania, pues no lo ha terminado. Y pues no hay razón por terminarlo porque realmente el conflicto armado beneficia al complejo militar industrial de Estados Unidos. Como han subido, solo basta un vistazo que ustedes vean las empresas de armamento, cómo están, ¿no? Cómo han estado subiendo realmente. Lo ven aquí. General Dynamics, una estructura que va a venir a buscar también máximos. Si ustedes ven Raytheon, por ejemplo, Raytheon en máximo histórico. Si ustedes ven Lockheed Martin, que sí, esta sí ha estado un poquito, se golpeó, estuvo un poquito golpeada, pero la estructura que tiene la estoy proyectando hasta los $560. Va a reventar esta empresa también, de empresas de armamento. También va a reventar con fuerza. La Boeing ha estado subiendo, que es de aviación. También está metida en una estructura de compresión como acá y ha estado subiendo de manera constante. Viene subiendo desde el 7 de abril y no ha parado de subir. Vemos empresas, por ejemplo, como Kratos, que es de la defensa y seguridad, pues máximo histórico también, ¿no? Entonces, el complejo militar industrial se está beneficiando mucho de esto. Podríamos decir que computación cuántica también a la luna, ¿no? Si nosotros vemos empresas de computación cuántica, están subiendo a lo bestia también. Esta está básicamente en máximos. En la comunidad VIP la operamos realmente, le sacamos un buen rendimiento a esta. Rigetti Computer, por ejemplo, que están básicamente en un movimiento, después de esta corrección, va a volver a atacar la zona de máximos. Si tenemos la oportunidad de corrija hasta la media móvil de 200 del semanal, la comparto en abierto, realmente para que la compremos porque el beneficio de esta empresa es brutal. Hablamos de más de un 100% en computación cuántica. Entonces todo lo que es petróleo, las empresas petroleras se van a empezar a beneficiar porque ya se eliminó todo lo que es agenda verde. Bueno, petróleo viene al alza nuevamente. Empresas petroleras, básicamente energía nuclear, ojo, energía nuclear va a empezar a subir con fuerza. Ya están subiendo. Las empresas también de energía nuclear están subiendo. Empresas que produzcan energía eléctrica a la luna, ¿sí? Porque la IA va a demandar mayor energía eléctrica. Nvidia a la luna, TSM volando, que básicamente también produce chips militares, lo que es la empresa de Taiwán, pues ya está llegando a máximo histórico nuevamente. Empresas de espionaje, que es lo que ha impulsado también la administración Donald Trump, pues empresas de espionaje como Palantir, máximo histórico también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Qué representa la administración Trump? Pues lo mismo que las anteriores. Más deuda, más inflación y mayor control. Entonces nosotros, ¿cómo nos defendemos? Pues pasamos nuestro dinero, Bitcoin, o invertimos en Bitcoin, invertimos en activos financieros y de esa forma nos protegemos porque sabemos de que el sistema va a seguir imprimiendo más y más y más y más. Tienen que seguir generando mayor deuda porque el sistema se basa en deuda. Si el sistema se basa en deuda, pues la deuda no se puede detener. Así de simple, es matemático, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Hacia los activos financieros. Y pues el sistema financiero pues está súpermente relajado porque la tasa interbancaria, que es la SOFR, que es la tasa que se prestan los bancos con garantía, ¿sí? No solo los bancos, sino que también otras instituciones como fondos de cobertura, money market funds, en este caso también, sacan préstamos, podríamos decir, y utilizan esta tasa SOFR como referencia. Al estar cayendo, significa que hay exceso de efectivo en el mercado. Hay demasiado dinero para colocar en préstamos. Significa que hay facilidad, podríamos decir, de liquidez. Hay mucha liquidez
Y eso significa que el sistema financiero en sí está bastante relajado. No hay mucha tensión en estos momentos. Y los activos financieros siguen y siguen subiendo y van a seguir subiendo más. Entonces, pues, nosotros invertimos, ¿no? Esto va a ser, esto va a ser 41 trillones cuando Trump se vaya. Esto va a estar entre 41 y 42 billones de dólares. Entonces, pues claro, ¿vamos para $300,000 en Bitcoin? Sí, por supuesto que sí.